Muy buenas muchachos, hoy vamos a ver, os voy a enseñar una serie de técnicas que utilizamos para controlar una carta, ¿de acuerdo? Entonces digamos que el espectador elige la reina de diamantes, le vamos a decir que nos diga que paremos para devolver su carta al mazo, nos dice que paremos, ponemos su carta en el mazo, completamos, hacemos un par de rifles, par de cortes e inmediatamente su carta está encima de la baraja. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahora mismo os lo enseño. Extendemos las cartas en nuestras manos, él dice que paremos, ponemos su carta en el hueco donde él ha dicho y cuando cerramos la cinta simplemente mantenemos un break por encima de la carta seleccionada, tal que así, ¿de acuerdo? Entonces cerramos la cinta y mantenemos un break con nuestro dedo meñique, ¿de acuerdo? Luego vamos a cortar sobre la mesa, entonces primero cortamos la mitad de las cartas que hay por encima del break, así, luego cortamos todas hasta el break y cuando ponemos el resto encima, su carta ya está encima, ¿de acuerdo? Muy fácil practicar. Muy bien, pues os voy a enseñar otro movimiento utilizado para controlar una carta. Extendemos nuestras cartas, el espectador dice stop, ponemos su carta donde él nos ha dicho que paremos, completamos el mazo, hacemos un par de rifles, cortamos sobre la mesa e inmediatamente su carta no está sobre la baraja, está la última de la baraja, en el fondo de la baraja. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora mismo os lo enseño. Cuando el espectador nos dice que paremos, ¿de acuerdo? En ese punto abrimos la baraja, cogemos su carta y cuando la cogemos mantenemos un break por debajo, ¿de acuerdo? En vez de por encima como antes, lo mantenemos por debajo. Entonces completamos el mazo con las cartas que tenemos en la mano derecha y ahora cortamos sobre la mesa. Pero ahora vamos a cortar la primera parte hasta el break, ¿de acuerdo? Luego la mitad de las cartas que nos quedan y luego el resto. Y de esta manera su carta nos va a quedar al fondo de la baraja. ¿De acuerdo? Muy fácil control también. Os voy a enseñar otro más. Digamos que el espectador selecciona otra vez la reina, extendemos las cartas en nuestras manos, dice que paremos, ponemos su carta, completamos el mazo, hacemos un par de rifles, cortamos sobre la mesa 1, 2 y 3 y ahora su carta no está encima de la baraja, está la segunda de la baraja, ¿de acuerdo? Este control también es muy sencillo y muy similar al anterior. Lo que hacemos es extender las cartas, abrimos donde nos dice que paremos y dejamos una carta sobresaliendo de nuestra mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, cuando devolvemos su carta al mazo y vamos a cerrar el resto, primero ponemos la carta que tenemos sobresaliendo y mantenemos un break por encima de esta carta, de manera que tenemos su carta, ¿de acuerdo? Otra carta encima y encima de esa carta es donde mantenemos el break con nuestro meñique, tal que así, y ya completamos el resto del mazo. Ahora cortamos sobre la mesa primero la mitad de las cartas que tenemos por encima del break, luego cortamos las cartas hasta el break y ponemos el resto encima y ya tenemos su carta en segundo lugar por arriba. Muy bien, otra técnica más para controlar una carta. El espectador elige la dama de diamantes, extendemos nuestras cartas, dice que paremos, abrimos la baraja en ese punto, cogemos su carta y la ponemos donde él nos dijo, cerramos el resto del mazo, un par de rifles, hacemos 1, 2 y 3 cortes y ahora su carta no está arriba y tampoco está abajo, está la segunda por abajo, ¿de acuerdo? Y esto también es muy sencillito de hacer. El espectador nos dice que paremos, abrimos la baraja en ese punto y cuando cogemos su carta cogemos un break sobre la carta, o sea, debajo de la carta que nos queda en la mano izquierda. Empujamos un poquito con el pulgar
y cogemos un break con el meñique, ¿de acuerdo? Tal que así. Ahora colocamos su carta encima, mantenemos el break, por supuesto, cerramos el mazo, manteniendo el break, y ahora cortamos hasta el break, ponemos sobre la mesa, cortamos la mitad de las cartas que nos quedan y la otra mitad, y de esta manera colocamos su carta, la segunda, por abajo de la baraja, ¿vale? Y de esta manera podemos colocar la segunda, tercera, cuarta, dependiendo de las cartas en las que cojamos el break, tanto por encima, si la queremos colocar por encima, como por debajo, ¿de acuerdo? Así que practicar esto, muchachos, que es muy fácil. Muy bien, ahora vamos a suponer que el espectador vuelve a elegir la dama de diamantes. Nos dice que paremos y abrimos en ese punto y colocamos su carta donde nos ha dicho. Cerramos el mazo y ahora cortamos un par de veces por abajo, ¿de acuerdo? E inmediatamente su carta está encima de la baraja. ¿Cómo hacemos esta técnica? Se llama el doble corte o double undercut. Abrimos la baraja donde nos dice que paremos, colocamos su carta, ¿de acuerdo? Y mantenemos un corte, digo un break, tal que así, por encima de la carta seleccionada. Ahora pasamos ese break a nuestro pulgar derecho, tal que así, cogemos la mitad de las cartas que nos quedan por debajo del break, las pasamos encima y ahora cogemos el resto de cartas que nos quedan hasta el break y las pasamos encima. E inmediatamente su carta queda encima de la baraja. ¿De acuerdo? Muy fácil. Muy bien, otro más. El espectador elige la dama, nos dice que paremos, ¿de acuerdo? Así que colocamos su carta donde nos ha dicho, completamos el mazo, hacemos un par de cortes en nuestras manos e inmediatamente su carta no está arriba, sino que está debajo. ¿Vale? La técnica es similar a la utilizada con los cortes sobre la mesa. Colocamos la carta donde él nos dice y mantenemos un break por debajo de la carta seleccionada. ¿De acuerdo? Luego completamos el mazo. Transferimos el break a nuestro pulgar derecho, cogemos la mitad de las cartas que nos quedan debajo del break, cogemos el resto, las ponemos encima y ahora su carta está debajo de la baraja. Y de esta manera, igual que antes, hemos hecho segunda carta por encima o por debajo, podemos hacerlo igualmente con esta técnica, simplemente cogiendo una carta extra en los breaks. Así que espero que lo practiquéis. Muy bien, vamos a suponer que 4 espectadores eligen 4 cartas. En este caso, los 4 ases. Cogemos el primer as y lo perdemos en la baraja. Cogemos el segundo as, el de picas, y lo cortamos y perdemos en la baraja. As de diamantes igualmente lo cortamos y lo perdemos en la baraja, y el as de corazones lo cortamos y lo perdemos en la baraja. Pero por supuesto estas cartas no están perdidas, sino que están los 4 ases en el fondo de la baraja. ¿De acuerdo? ¿Cómo ponemos más de una carta en el fondo de la baraja? Pues utilizando la misma técnica que hemos utilizado con una sola carta, ¿de acuerdo? Entonces ponemos la carta seleccionada encima de la baraja y mantenemos un break, ¿de acuerdo? Luego mantenemos el break con nuestro pulgar y cortamos la mitad de las cartas por debajo del break encima y el resto de cartas hasta el break encima. Y ya tenemos nuestro primer as abajo de la baraja. Con el segundo as exactamente igual. Cogemos un break, lo transferimos a nuestro pulgar, cortamos la mitad de las cartas por encima y el resto está el break por encima. 2 ases. Siguiente as, misma técnica. Break, transferimos a nuestro pulgar, la mitad de las cartas debajo del break encima y el resto hasta el break encima. Ya tenemos 3 ases debajo de la baraja. Con el cuarto as exactamente igual. Cogemos un break, transferimos a nuestro pulgar, la mitad de las cartas por debajo del break encima y el resto que nos queda encima. Y ya tenemos nuestros 4 ases debajo de la baraja.
Si queremos colocar estos ases encima de la baraja, hacemos lo mismo exactamente, pero con la baraja boca arriba en vez de boca abajo. Entonces cogemos nuestro primer as y lo perdemos en la baraja, ¿de acuerdo? De manera que no queda por encima, podéis verlo. Cogemos nuestro segundo as y lo perdemos por la baraja, ¿de acuerdo? Tal que así. Cogemos nuestro tercer as, lo perdemos por la baraja, eso es, y cogemos nuestro cuarto as y lo perdemos por la baraja. Ahora nuestros ases han quedado por encima de la baraja, pero los he colocado de una manera que si repartimos 4 manos de póker, esos 4 ases me los he quedado para mí, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos hecho eso? Muy sencillo, es la misma técnica, pero lo que hemos hecho cuando extendemos la baraja, ¿vale? Eso es para colocar un as, ¿de acuerdo? Cogemos un break, pero lo que hemos hecho es extender las cartas para enseñar que no hay ningún as, y cuando cerramos mantenemos un break sobre 3 cartas, en este caso, con el meñique, ¿de acuerdo? Extendemos, cerramos y ahora tengo un break debajo de 3 cartas, de manera que pongo el as encima, mantengo el break con el pulgar derecho sobre las 4 cartas y cortamos la mitad de las cartas debajo del break encima y la otra mitad encima, de manera que ahora tengo 3 cartas y mi as, ¿de acuerdo? Y así se sigue haciendo, se enseña, se coge un break sobre 3 cartas, se pone el as, se transfiere, se corta, ¿de acuerdo? Y de esta manera podemos poner las cartas que queramos. Ahora yo lo he hecho para dar 4 manos de póker y mantener los 4 ases. Si lo queremos hacer solo con un as, muy sencillo, mantenemos el break solo sobre el as. De esa manera repetimos la técnica y el as quedará encima de la baraja. Muy bien, y esto es todo. Espero que hayáis disfrutado el tutorial y nada más. Nos vemos.